Hola, ¿qué tal? Sí, señor. Aquí estamos en otra retransmisión en directo en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Muchísimas gracias a todos los que están por ahí, por el chat, que está súper animado el tema. Vamos a ir saludando a la gente. El amigo RetroPlayer23, muchísimas gracias por estar por aquí. Sí, señor, vamos a hablar un poquito de pequeñas novedades importantes bajo mi punto de vista, por supuesto, como siempre, de Transformers, de G.I. Joe, y al final vamos a hablar de todas estas novedades geniales de la línea de Master o Amos del Universo. Así que la cosita se viene muy, muy interesante. Vamos a pasar un ratito agradable. Vamos a saludar aquí al amigo Daikijin. Muchísimas gracias. Aquí el amigo Jesús Robles, un grande y amigo del canal. Sí, señor. Aquí al amigo Elías desde Ecuador. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todos esos grandes amigos coleccionistas de Ecuador. En especial, un fuerte abrazo al amigo Patricio. Sí, señor. Historiador Joe. Antiguamente conocido como G.I. Joe en español, grandioso canal. El amigo Marcelo, muchísimas gracias por estar por aquí, sí señor. Hombre Gonzalo, encantado de verte. Muchas gracias por estar por aquí, por el saludo que me mandaste por WhatsApp, que estamos ahí en un grupo compartiendo. Sí señor, muchas gracias. Aquí el amigo Adiel, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece, saludos. Y bueno, en principio ahora somos 8, se agradece bastante que estén por aquí. Si es verdad que, como dice el otro, hoy es lunes y bueno, estamos entre una semana media extraña porque, por ejemplo, aquí en las Islas Canarias, España, estamos en carnavales, mañana martes es festivo. Y bueno, me animé a hacer una retransmisión hoy lunes porque yo creo que era el momento idóneo para disfrutar y empezar esta semana con fuerza para disfrutar de nuestras colecciones. Y bueno, el caso es que tengo por aquí preparado, a ver, vamos a hablar un poquito de Transformer. Vamos a empezar con esos maravillosos Transformer Robot in Disguise. A ver, y qué mejor manera de empezar que, por supuesto, vamos a hablar de ese crowdfunding, de ese Half-Lab que salió adelante. Estamos hablando de $250 barra euros más gastos de envío de un auténtico mecha realmente brutal. En todo caso, yo creo que es digno, ¿no? Vamos a ver lo que vendría a ser el vídeo. Era un poco así, bajo mi punto de vista, lo más importante en lo que a Transformers se refiere. Yo creo que era digno de ser mencionado. Entonces, pues bueno, vayan dejándome sus comentarios. No sé qué pensarán ustedes al respecto. En todo caso, voy a buscar aquí lo que vendría a ser algunas imágenes para compartir con ustedes, para hablar un poquito más sobre el tema y pasamos al siguiente que es de G.I. Joe. Ahí está, ahí lo pueden ver con más detalle. Para mí me parece una pieza sensacional, como bien pueden ver. Lo que siempre le echaré en cara a Hasbro en lo que a Transformers se refiere y demás es el tema de las ruedas, las gomas. ¿Por qué no son de hule? ¿Por qué no son
las ruedas de goma normales, como eran los, por ejemplo, como hicieron con los Gobots, ¿no? Evidentemente los Gobots no eran de la línea de la empresa Hasbro, era de Tonka, si mal no recuerdo, bajo la licencia de Takara Tomy, que a mí me parecen sensacionales los Gobots. Y todos esos pequeños robots transformables, pues te venían, ¿no? Te venían, joder, qué mal se ve ahora. Te venían con rueditas de goma. Para mí eso es esencial en un vehículo, ¿sabes? En un Transformer, en un robot transformable, en fin. Aquí vemos el modo alterno, que es una base. Tenemos aquí el amigo Ultra Magnus. Mi madre, las imágenes. En versión robot portavehículos. Sencillamente alucinante. En todo caso, la cosa dice así, ¿no? Límite 5 por clientes. Envío manipulación estándar de Estados Unidos. Contiene incluido para miembros Hasbro Pulse, los cargos de envío, bla, 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 lo de siempre. Y la cosa dice así. Los Autobots, unidos como hermanos, pero divididos por el destino. Optimus Prime fue elegido para ser el portador de la matriz del liderazgo y el próximo comandante de los Autobots, dejando a Ultra Magnus desdeñoso y amargado. Ultra Magnus desafió a Optimus Prime por la posesión de la matriz, que lo hace líder, y el comando Autobot. En medio de la batalla, los dos se combinaron en una nueva forma. Ultimate Energy Combiner Omega Prime. Agüita, niño. Una cosa de locos, la verdad, ¿eh? Vamos a ver aquí los comentarios antes que me despiste. De, de ese paso. Sí, es que es normal, tampoco todo el mundo puede estar por la labor. Luis, ¿jugaste el videojuego de Transformers Devastator? A mí me gustó muchísimo. Sí, sí, de hecho lo tengo por ahí en versión Xbox 360. Me parece sensacional con esos gráficos Slim Shading, ¿no? Que parecen dibujos animados. Están sensacionales. Si eso fue un fallo muy grande lo de las ruedas. Efectivamente, amigo Jiménez, a mí es que me parece algo garrafal. O sea, yo recuerdo de pequeño tener los primeros GoBot, que fueron mis primeras figuras transformables. Tuve también algunas cuantas de lo que vendría a ser Hasbro, ¿no? De importación y demás. Y no sé por qué le tenía más cariño a los GoBot, precisamente por eso, por las rueditas de goma. Me parecía como más real, sin menospreciar los Transformers de la época G1, que eran maravillosos, que si mal no recuerdo, el amigo Jazz creo que venía con ruedas de goma, corregirme si me equivoco porque ahora estoy un poquito espeso, pero juraría que sí. Había muchos Autobots que te venían con rueditas de goma. Se ven brutales esos Transformers, sí señor. Bueno, pues el caso es que la figura mide 8 pulgadas y media, tiene un centro de mando de 15 pulgadas también, accesorio desintegrador, dos matrices de accesorio de liderazgo, figura Ultra Magnus de 11,5 pulgadas, figura Autobot Blue Boot de 5,75, o sea, el robot pequeño, desbloqueo, accesorio matriz, bla, bla, bla. Y bueno, esto es lo de los tier, ¿no? De lanzamiento que se van desbloqueando según la gente va aportando el crowdfunding, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unas imágenes que qué pena, macho, que no se puedan elegir. Pero bueno, ahí más o menos se pueden ver. A ver, Luis, tengo algunos Gobot, líder, Cycle, guapísimo, Crasher, Copture, o sea, los tres principales de los Gobot, sencillamente brutales. Yo de los Gobot, queridos amigos, las únicas piezas que tengo, bueno, los tengo por ahí. Un segundillo. Vamos a ver, los voy a mostrar. De así de los Gobot, la pieza que tengo, que es la más que me gusta, es ni más ni menos que el Combiner Puzzler. Ven, si se dan cuenta, este era mi favorito porque es un Lamborghini Tonka y me encanta el color amarillo así mostaza, precioso. Y entonces, claro, si se dan cuenta, las ruedas son de goma y es una maravilla. A mí esto me fascinaba y yo los veía como mejor que los Transformers, ¿no? Sin menospreciarlos, por supuesto. Y me encantaban. Ahí tengo unos cuantos más. En todo caso, el genial Puzzler es uno de los pocos combiner que tiene la línea de Gobot, que si no me equivoco tiene 3 combiner, la línea de los Gobot, y me parece sensacionales. Bueno, los voy a poner por aquí y vamos a seguir. A ver lo que dice aquí el amigo He-Man, bro. Después estoy con Battlecat, te dejo el like. Muchísimas gracias. Dele el like, comparte con los amigos coleccionistas. Sí, señor, que cunda el ejemplo del amigo He-Man.
Vamos a saludar aquí al amigo Big Jim, muchas gracias por estar por aquí. Scooter, motor, sí, el que es motor rojo. Chos, Pathfinder. Pathfinder me encantaba porque se transformaba en una nave espacial ahí de combate, un caza. Qué bueno, sí señor. El platillo de la nave, el submarino. Vos, pues tuviste unos cuantos, ¿eh? Hombre, el amigo Felipe Ramírez, sí señor, bienvenido. Sí señor. Pues bueno, seguimos. Aquí tenemos algunas imágenes. Vemos lo que es el modo alterno, esa base ahí. La combinación, la verdad que está muy, muy bien. Y bueno, tenemos aquí al amigo Ultra Magnus, que de verdad me parecen unas piezas geniales. O sea, evidentemente ya queda en el criterio de cada uno y si lo ven a bien, pues hacerse con el crowdfunding, ¿eh? Hombre, vamos a saludar aquí al amigo Dual. Oh, muchísimas gracias por estar por aquí. Ese óptimo de Armada de la línea Robo Indisgate del 2001. Sí, señor. Los Gobot, dice el amigo Adriel, los Gobot eran los que podían comprar a uno acá en Puerto Rico. Los Transformers eran caros y algunos medio feos. Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me pasó exactamente igual. Yo de pequeño en Venezuela, los primeros robots transformables de forma general que tuve fueron los Gobot. Tuve a Pincher, a ver, ¿cómo se llama? Pincher o Pincher, que era un renegado, que era un robot así como en plan, con alas así en plan vampiro, tal. A mí me encantaba mucho ese. Tuve unos cuantos, tuve a Turbo, a Cycle no lo tuve, tuve unos cuantos, tuve uno también que se transformaba en un coche así, pero como un coche así de esos de lujo del siglo XVIII, así todo vintage. Estaba muy bien, la verdad. Hombre, aquí el amigo Marcelo saludando. Armada, ¿no? Dice el amigo Dual O. Saludos, tocayo, saludos para ti. Sí, o sea, efectivamente, mira, si no me equivoco, aquí al principio te lo dice. A ver si no me explota. El Half-Life Transformer Robots in this Gate. No recuerdo si es de la línea Armada. Yo tuve la versión del 2001, en su momento lo vendí por tonterías mías, pero si no me equivoco pertenece a este Transformer Robots heredados disfrazados de la traducción de Google. Si no me equivoco, no sé si pertenecen a Armada, ¿eh? La verdad que a tanto no llego. Son tantas las líneas que hay de Transformer que me pierdo. A mí me gustaban los Gobots y los Transformers son espectaculares, totalmente de acuerdo. Pues bueno, queridos amigos, yo creo que ya de Transformer hemos hablado un poquito, básicamente era lo más interesante que yo había visto. Y por supuesto, ahora se vienen algunas noticias interesantes de nuestros soldados favoritos, G.I. Joe Classified, que bueno, en la página de Histan hay unas cuantas novedades interesantes que les voy a poner aquí. Sí, señor. Vamos a compartir la imagen. Y bueno, si les pongo esta imagen, ¿qué les parece a ustedes? Sí, señor. Dios mío. Cuando estuve buscando información para hablar ahora en esta retransmisión en directo, me quedé loco con esta noticia. Esto puede ser una locura. Vamos a ver. Y la cosa dice así. Nueva serie de animación de Max en proceso. Hasbro acaba de solicitar una nueva Max, lo que vendría a ser la traducción de máscara, o sea, registrarlo. Lo que vendría a ser la serie de animación de Mobile Armored Strike Command en la oficina de patentes de la marca de Estados Unidos. Y la cosa dice así, ¿no? Número tal, marca registrada Max, Mobile Armored Strike Commando, descripción de la marca. Servicios de entretenimiento y esto puede abarcar muchos puntos de vista, ¿no? Muchas ramificaciones, por decirlo de alguna manera. Podemos tener figuras de acción, merchandising, juguetes, serie de animación, cómic, todo tipo de cosas, lo que vendría a ser esa descripción, ¿no? A ver, que tenemos aquí más comentarios. Tengo un Transformers G1 en Core, series y algunos Takara Collection. Oye, pues tienes algunas joyitas interesantes, amigo retro. Hombre, aquí el amigo Lee Collin. Epa Recoil, Ico por aquí. Sí, señor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo al amigo Ico, que tiene su cuenta en Instagram, Frico Universo. Sí, señor. Un gran amigo coleccionista que tuve la gran suerte de conocer la semana pasada en persona. Desconocía por completo que vivía aquí en Tenerife. Y por aquello de la vida le escribí por Instagram, le dije, oye niño, ¿tú eres de aquí de Tenerife? Pues sí, oye, pues vamos a quedar nos conocemos, nos tomamos un cafecito, un barraquito
Y el caso es que nos conocimos la semana pasada, pasamos un rato agradable por la mañana, de verdad. Gran amigo, el colega Ico, decirles que próximamente a ver si organizo una retransmisión en directo con él de invitado, porque tenemos muchísimas cosas de qué charlar, más teniendo en cuenta que él también es de Venezuela. Un fuerte abrazo, querido amigo Ico. Sí, otro abrazo para ti, saludos. Y bueno, seguimos, ¿no? O sea, a mí esta noticia me parece sensacional. A ver, lo que decía, presentación de entretenimiento infantil proporcionado a través de televisión, satélite, radio, audio, vídeo, medios electrónicos y redes informáticas. Propietarios Hasbro INC, por supuesto, y fecha de registro 30 de enero de este 2024 que acaba de empezar. La noticia sigue así. Curiosamente, Hasbro ha permitido que la marca de la serie de animada del 2015 expire en 2020, sin optar por renovarla. Cabe señalar que es posible que dicha solicitud de marca no den lugar directamente a la creación de una serie de animación. En 2021 se estaban desarrollando activamente varios proyectos de G.I. Joe, incluida una serie de animación en vivo basada en los personajes de Lady Jane y otra toma de una serie de G.I. Joe. Estos anuncios se produjeron después de la activación de varias marcas comerciales de G.I. Joe, pero finalmente no dieron resultado. Lo mismo puede decirse de la marca registrada y el desarrollo de una nueva serie de animación de Micronaut por Hub TV de Hasbro. Evidentemente, la noticia lo que viene a decir es que cojamos esta información con pinzas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que independientemente que hayan registrado la marca para evidentemente revalidar la propiedad intelectual de dicha marca, Hasbro lo que ha hecho, pues eso, apoderarse de ella para los próximos años por si le viene a bien explotarla, hacer crossover con G.I. Joe, etc, etc. Yo personalmente, viendo cómo le va a Hasbro en lo que a G.I. Joe Classified Series se refiere, no es para nada descabellado pensar, no es para nada descabellado, vamos, no es para nada raro pensar que Hasbro posiblemente nos saque una línea de figuras de acción, una serie de animación de más. O sea, recordemos que los protagonistas eran los vehículos porque las miniaturas eran pequeñitas, estaban guapas, estaban chulas, tenían muy pocos puntos de articulación, pero el concepto en sí estaba orientado a que el producto estrella fueran los vehículos, que eran un poco convertibles. Igual el camión se transformaba ahí en un tanque de combate. Después había un helicóptero que se transformaba en avión, que era el Venom, ¿no? De los malos de la serie. En fin, las figuras a mí me encantaban porque traían un casco de poder. O sea, eran sensacionales. Me encantaba esta serie, ¿no? Y bajo mi punto de vista tiene uno de los mejores openings en lo que a series de los 80 se refiere. Yo creo que va a ser un éxito. Esperemos que Hasbro, ojo, cojan toda esta información con pinzas. Independientemente que salga todo esto y yo lo diga aquí, no quiere decir que vaya a ser así, ¿no? O sea, vamos a ver cómo lo va masticando Hasbro y a ver qué nos ofrece con todo esto, ¿eh? Yo espero sinceramente que por lo menos si sacan una línea de figura de acción, si sacan vehículos, yo apostaría a que son a escala 4 pulgadas o lo que vendría a ser el molde moderno de G.I. Joe o los de Retaliation, los del 30, los del 40, incluso los del 50 aniversario. O sea, yo creo que ese molde es maravilloso porque da pie a hacer unos vehículos acorde a dicha escala y que por supuesto yo creo que son los protagonistas. O sea, es lo que llama la atención a la hora de vender. O sea, que vamos a ver qué sale de todo esto. Y el amigo Marcelo dice, nos va a salir una quedada buena, Canarias coleccionistas. Pues sí, mira, buena idea, amigo Marcelo. Lo que dice el amigo Retroplayer. Luis, tú te enteras a... Luis, tú le entras a coleccionar más. Yo sí voy oficial a coleccionar más si Hasbro los hace. Sí, pero recordemos que esto hay que tomárselo con calma, viendo cómo va el andar de la perrita en lo que a venta se refiere por parte de Hasbro. Seguramente todo esto va a ser a través de Hasbro Pulse con todo lo que eso conlleva. Preorden, te lo mando cuando me da la gana, te lo cobro cuando me da la gana, en fin, ya saben lo que pienso yo de los preorden, ¿no? No obstante, no sé, más teniendo en cuenta que esta marca de Max es una marca, entre comillas, de nicho. La recordamos los cuatro viejos del lugar
Y vamos, dudo mucho que Hasbro se lance a la piscina a distribuirlo de forma mundial en tienda física. Si sale, seguro va a ser los típicos crowdfunding, los típicos preorden como está haciendo con G.I. Joe Classified. De eso no les quepa duda. Vamos, yo lo veo así, o sea, conociendo a Hasbro va a ser así seguro. Lo que dice el amigo Abdiel. Después entra ese link para que veas que ese proyecto de serie de animación de J.O. Que no salió. Vale, vamos a verlo. Tenemos aquí la imagen para que ustedes vean lo que les había comentado anteriormente. O sea, a mí es que me encanta, porque mira, aquí está el protagonista, este es el malo, con los tres malos también, que estaban muy guapos, y los otros tres buenos, ¿no? El vehículo principal, que es el camión, y bueno, el camión, sí, se puede decir que el camión es el que más llamaba la atención después del vehículo principal del protagonista, que se le abría las alas en forma de gaviota y podía volar. Era sensacional. Y aquí por el lado izquierdo vemos al vehículo de, si no me equivoco, los malos se llamaban Venom. Y este avión se transformaba en un helicóptero y viceversa. La verdad que estaba sensacional, ¿eh? Y bueno, seguimos hablando de G.I. Joe. Tenemos aquí unas últimas novedades. A ver qué más cositas vi yo por aquí abajo que era interesante de comentar. Ah, sí, bueno, por supuesto. A ver, un segundillo. Y bueno, yo creo que esto es digno de mención, ¿no? A mí me da, queridos amigos, que esto no va a tener mucho futuro. Esto acabará en las tiendas, por lo menos aquí en España, en tiendas MGI a 5 euros barra 5 dólares. Estamos hablando de los two-pack maravillosos con los cómics. A mí me parecen una golosina realmente brutal. Ojalá se venda bien. Por supuesto, espero sinceramente que llegue a tiendas especializadas y jugueterías aquí en España, porque yo por lo menos este tipo de cositas no me importaría comprarme unos cuantos números porque en su conjunto la idea es buena. La gente está rajando en hebreo porque las miniaturas, las figuras son horribles, pero es que vamos, ya tenemos, por ejemplo, las que están ahora mismo en tiendas de MGI y el gancho es el conjunto del lote principal. O sea, la miniatura es de 4 o 5 puntos de articulación. Evidentemente yo tengo mejores versiones de dicho personaje y lo que es en su conjunto, la idea es lo que a mí me vende. O sea, a mí me parece sensacional. Aquí lo vemos, el Cobra Commander con el Crimson War. Es que incluso, miren, chicos, te vienen dos cómics, te viene el Comandante Cobra, el Crimson War, te viene una peana. O sea, a mí me parece el producto sensacional. Evidentemente, lo que no gusta es el precio. Esto yo creo que cobrar más de 15 euros barra dólares, yo creo que es más que suficiente, pero por lo que tengo entendido, creo que vale 25, una cosa así, ¿eh? Vamos a ver los comentarios que después me lío. A ver, lo que dice aquí el amigo Ardiel. Lo ideal de más, porque si hicieron los vehículos serían compatibles con G.I. Joe. Sí, bueno, estaría bien, pero yo me atrevería a decir que, como dije anteriormente, que Hasbro se va a lanzar con esta línea, pero a escala 4 pulgadas, un poquito más pequeñas que las Classified. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente el gancho principal de la línea de Max son los vehículos, entonces no creo que se lancen a la piscina con una línea de 6 pulgadas con como los de G.I. Joe, aunque pensándolo bien, no sería para nada descabellado pensarlo porque prácticamente ya tiene los moldes, porque podría utilizar los moldes de la línea Classified y prácticamente la inversión sería muy poca, solo tendrían que hacerle los cascos y poco más, ¿eh? Ojo, no sé, con Hasbro y con Mattel es que no me atrevo a pronosticar nada porque puede pasar cualquier cosa con estas dos empresas. Vamos a saludar aquí a la gente que se está incorporando. Ahora mismo somos 3 en la retransmisión. Muchísimas gracias. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas y disfrutemos, amigos, de las colecciones. Hombre, el amigo Pirri Mori. Sí, señor. Buenas noches, Pirri, reportándose al búnker. Sí, señor. Bienvenido. Ya te pongo tachado en la lista. Muchas gracias por estar por aquí. El amigo Retroplayer dice, esa intro además es súper brutal. La tengo en mi celular de alarma. Es que es normal. Hablando de los opening, de esas maravillosas series de los 80, yo me atrevería a decir que las mejores son los Thundercats, Silverhawk,
G.I. Joe Transformer G1, por supuesto está de Max, y también anexaría la de los Guardianes de la Galaxia, ¿eh? Están todas brutales, y así a modo de bonus pondría también la de Master of the Universe, lógicamente, la de Filmation y la de Bray Stark. Todos esos openings son realmente brutales, a cada cual mejor, ¿eh? Pues bueno, seguimos disfrutando. Aquí tenemos algunos mini cómics más. Y bueno, es que mola bastante porque los puedes sacar del empaque, lo pones con su peana y se ve sensacional. O por supuesto la versión del Crimson War. A mí la verdad es que me mola porque independientemente de las miniaturas que sean una chufa, que no sirven para nada, puedes aprovechar y poner tu versión Classified o tu versión G.I. Joe del 30, del 40, del 25 aniversario, incluso las figuras vintage, las de All Ring, que recordemos que en los próximos meses los chicos de Super 7 van a mostrar esos prototipos. Vamos a ver qué nos ofrece Super 7 en ese sentido con la vuelta de G.I. Joe molde vintage o ring. Sí, señor. ¡Ja, ja! Mira cómo una noticia lleva a la otra. Sí, señor. A mí me parece sensacional este empaque. Buena colaboración por parte de McFarlane Toys con G.I. Joe, con Hasbro. Sí es verdad que mucha gente, vuelvo y repito, le parece unas figuras mediocres, pero yo no sé qué es lo que esperaba la gente. O sea, ¿qué esperaban ellos? Un Classified metido ahí. Pues no, tío, es una pequeña representación de la miniatura del personaje. Y como dije anteriormente, ¿qué no te gusta? Pues se la regalas a tu sobrino o lo guardas todo en blister como te viene empacado, lo coleccionas así. Y si no te gusta, pues la vendes, la regalas o yo qué sé. En todo caso, siempre a estas alturas del partido, cualquier coleccionista de G.I. Joe que se precie tendrá como mínimo 5 o 6 versiones diferentes de los personajes principales, ya sea Sombra, Snake Eyes, el Cobra Commander, Destro, Duke, Flynn, Lady Jane, Roblox, Recoil. Yo qué sé, o sea, es que yo intento en la medida de lo posible ver el lado positivo de las cosas, de verdad, ¿eh? Y para mí este tipo de colaboraciones me parece sensacional. Ahí tenemos otra imagen con el Crimson. Y aquí vemos, pues, evidentemente los dos. Vamos a ver, ¿no? A ver, vamos a ver. Birri Mori, que se me va a los chats. Tal, aquí lo que dice el amigo Marcelo. ¿El cómic vendrá en español o en inglés? Pues buena pregunta. Teniendo en cuenta, yo me arriesgo a creer que va a venir en inglés seguro. Segurísimo que va a venir en inglés. De eso no te quepa duda, amigo Marcelo. Ojalá me equivoque, pero ya te digo yo que viene en inglés. Dudo mucho que Hasbro vaya a invertir en traducirlos en el español más que nada, porque si es un producto que entra a Europa por las leyes que hay aquí en Europa, en lo que es la Unión Europea, etc., etc., pues si lo traducen al español le tocará traducirlo también al italiano, al portugués, al francés, al alemán, o sea, es lo que tiene, ¿no? Entonces no creo que se lo venden así en inglés y ya está. No creo que se compliquen mucho la vida. De G.I. Joe Classified series son brutales, me gustan mucho, a mí también, me parecen sensacionales. Tengo por ahí pendiente abrir todavía sacarlo de la caja, a ver si en el próximo directo selecciono una de las que tengo yo ahí y lo sacamos del blister y disfrutamos en directo. Seguimos con los comentarios, Luis. Por ahí viene un videojuego de G.I. Joe, se ve retro el juego. La verdad que en ese sentido estoy un poquito desconectado. Sí es verdad que Hasbro tiene su sección, su equipo de marketing y que también le mete al tema del desarrollo de videojuegos, y lo último que supe es que creo que iba a salir solo para móviles o lo que ya sea celulares, ¿no? Tengo dos videojuegos de G.I. Joe de PS4 y de Switch. Sí, sé a cuáles te refieres. Yo de hecho me fue imposible conseguirlos aquí donde vivo yo. No los vi en ninguna tienda especializada de videojuegos ni nada. O sea, me quedó pena, pero no los pude conseguir porque yo los quería comprar en formato físico. Evidentemente en formato digital sí se puede conseguir. Muy buenas noches a todos. Aquí un fuerte abrazo al amigo José Manuel. Bienvenido. El amigo Marcelo dice, sí, pero si lo destinan al mercado americano para todo Sudamérica, tal vez les merezca traducirlo. Pues no lo sé, no lo sé. Conociendo a Hasbro, no tengas esperanzas en ello, amigo. Ojalá, me parece sensacional y debería ser,
porque el español es uno de los idiomas más hablados, si no me equivoco, es el segundo o el tercero a nivel mundial, con lo cual español barra castellano hispano, o sea, como lo quieran decir, latino y tal. Pues seguimos a ver si hay alguna imagen más. Ah, bueno, tenemos aquí otro Tupac maravilloso, donde vemos aquí al amigo Duke y a Snake Eyes, como no podía ser de otra manera. La sorpresa sería que pusieran a Recoil. Está claro, ¿no? Aquí tenemos, pues mira, ni tan mal estos Tupac con las peanas. La verdad que me parece sensacional el proyecto, ¿eh? Vuelvo y repito, las figuras son basura, no sirven para nada, pero bueno, es una representación del personaje y como dije anteriormente, siempre podemos cambiar y poner nuestra figura favorita del personaje en cuestión, ¿no? Me parece una idea muy buena. Y lo de la peana es brutal, ¿eh? Y aquí lo vemos. Pues bueno, lo que les iba comentando, a ver, ya no tenemos más imágenes. Y vamos a ver lo que pone aquí. Vamos a leer un poquito. El precio, si no me equivoco, los dos cómics solo en inglés. Mira, Marcelo, aquí el artículo de la genial página web Histan, que les animo a que la sigan, pone específicamente que están los cómics en inglés. Sí, señor. Aquí pone tal, un poco. Características del producto. Incluye dos figuras de bolsillo a escala 3 pulgadas basadas en G.I. Joe a Real American Hero. La figura cuenta con 6 puntos de articulación para un máximo valor de juego, dice. Empaquetado en un blister tipo almeja con dos cómics solo en inglés y un soporte para exhibición de cómic. Colecciona todas las figuras de McFarlane Toys Page Punched. Dice así. Ahí está un poco más de información. Y el precio, la verdad que no lo sé, pero juraría que leí, no sé si fue en Facebook o en Instagram, que la cosa iba a valer sobre 20 y poco dólares, una cosa así, ¿eh? Eso es lo que hay de G.I. Joe. Seguimos. ¿Alguna noticia más interesante por aquí? Ya leímos lo demás, esto, y yo creo que lo más interesante ahora es el bombazo este. Tenemos aquí imágenes del Sargento Slaughter versión Marauder. Sí, señor. Aquí lo tenemos. Madre mía, qué maravilla, ¿eh? ¿Qué les parece, queridos amigos? Me parece que G.I. Joe Classificate se puede consolidar hoy por hoy como una de las mejores figuras en lo que a su escala se refiere. Siempre hablando de las 6 pulgadas, a mí me parecen una línea de figuras de acción sensacionales y por supuesto para todos aquellos amantes de dicha línea, ¿no? Y para todos aquellos que sean coleccionistas cherry picker, que les gusta picotear de varias colecciones y bueno, sensacionales a mí. A mí es que me encantan, ¿eh? Y bueno, evidentemente una muy buena oportunidad de hacerte con el Sargento Slaughter. Tenemos aquí al amigo Spirit y por supuesto a Lowlight, personajes brutales, ¿eh? Y bueno, vamos a leer un poquito la noticia. Y la cosa dice así. Gracias al usuario de Facebook DG, por publicar nuevas imágenes de los próximos lanzamientos de G.I. Joe Classified 2024 Matt Marauder, Sargento Slaughter and paquete 2-pack de luces bajas, low light, lógicamente, con cuchillo Spirit. Estén atentos a los precios y disponibilidad, ya que Hasbro los confirmará oficialmente en un futuro próximo, ¿sabes? En todo caso, me parecen geniales. Yo me atrevería a decir que estos packs van a rondar los 60 euros cada uno, con gastos de envío, ¿eh? Ahí lo dejo. Igual me equivoco y salen más caros, ¿eh? Seguramente, sí, señor. Ese sí me gusta mucho. Qué guapo. Sí, señor. Ve, Marcelo, pues al loro y a pedirlo. Sí, señor. Es lo que nos toca, pasar por caja a través de Hasbro Pulse. Es lo que hay. Bueno, pues con esto dicho, yo creo que de G.I. Joe, yo creo que ha sido un poco lo más interesante, con lo cual dejamos de compartir y ahora se viene, sí señor, el bloque especial de Master of the Universe, sí señor. Evidentemente es que
Se vienen muchas cosas, ¿eh? De cosas buenas de Mattel, cosas malas. La gente está muy cabreada con el tema de el transporte logístico de ese maravilloso playset de nombre Eternia Origin. Una cosa de locos, la verdad, ¿eh? Vamos a ver los comentarios. Aquí lo que dice el amigo Adviel. Son recolor, pero Spirit es una de mis figuras favoritas. Sí, son repintados, o sea, son una muy buena oportunidad para hacerte con esas variantes interesantes, de, en este caso del amigo Spirit, que es tu personaje favorito. Con lo cual, Adriel, hazte con uno no, hazte con dos packs, es lo suyo. Como siempre suele decir aquí el amigo Recoil, si una figura te gusta, te apasiona, te pillas dos, una para jugar y disfrutar, la sacas del blister y otra para coleccionar en perfecto estado. De eso se trata, ¿no? Oh, bueno, seguimos. Vamos a hablar de, ya pasamos ahora al bloque de Master of the Universe. Y bueno, tengo aquí estas cositas interesantes que me parece súper curioso de comentar. Y la cosa dice así. Vamos a compartir. Y yo como buen cafetero que soy, que me encanta un barraquito, un cortado natural de chileche, me encanta, soy súper adicto al café, ¿eh? El que me conoce lo sabe. Y esto me parece súper guapo y de verdad me gustaría ver cómo lo hago, pero me gustaría hacerme con el café este. Y por supuesto con la taza. Me parece sensacional. Green Coffee Stay Evil. Sí, señores. Skeleton Blood. Master of the Universe Revolution. Cafecito con la taza de nuestro antagonista por excelencia del universo de Motu. Y aquí vemos la taza que, vamos, sensacional. No me digan ustedes que esto no es una de esas fricadas que mola bastante tener. Sobre todo el rollo del café. O sea, entiendo que es una colaboración. Ahora vamos a leer el artículo con más detenimiento, con más calma. Pero creo que es una colaboración con una gran empresa de café. Ños, ahí, barraquitos para no dormir, dice. Ahí, el amigo Marcelo dándolo todo. Sí, señor. Decir que ahora mismo somos 19 en la retransmisión. Muchísimas gracias, queridos amigos, por compartir el tiempo libre aquí con el amigo Recoil. Por supuesto, el búnker de Recoil y su canal de YouTube, como siempre, un sitio de reunión, de buen rollo con amigos coleccionistas y toda la gente que se quiere incorporar. Pongan sus comentarios, simplemente suscríbanse al canal, es lo mínimo para ayudarme, comentar, disfrutar y por supuesto siempre déjenme sus comentarios que yo en la medida de lo posible, cuando el tiempo me lo permite, intento responder todos los comentarios. Yo creo que es de recibo ya que se molestan en comentar. Y bueno, seguimos con la tacita. Tenemos aquí Dark Matter Coffee, sí señor, materia oscura. Qué bueno, qué bueno. Green Coffee Stay Evil, dice. Qué maravilla, qué maravilla. De verdad que el rollo del cafecito es brutal. Vamos a leer la noticia porque la noticia dice así. Café de materia oscura, Master of the Universe o Master of the Universo Revolution, Skeleton Blood, Coffee and Mug y taza. La cosa dice así. A continuación se muestra los nuevos, lo que dije anteriormente, el café, la tacita que están disponibles para prepedidos. No, para pedidos por adelantado, prepedidos, lógicamente, a través del patrocinador Big Bang Toy Store, con un precio minorista sugerido de $15 por la taza y $22 por la bolsita de café. ¡Ay! Me va a tocar pedir un favor por ahí, ¿eh? Skeletor tiene piel azul y sangre azul, así que sangre de Skeletor, dice. Apoyando esto, Dark Matter Coffee ha creado un juego más, lo que vendría a ser un juego más afrutado de inspiración azul en su mezcla Unicorn Blonde. Se sabe que Unicorn Blonde tiene una acidez brillante y un cuerpo rico que es delicioso y combina bien con leche. Eso es la traducción literal de Google refiriéndose a la mezcla del café, ¿no? La mezcla del espresso fluctúa a lo largo del año a medida que avanzamos en el ciclo de la cosecha y en esta versión se utiliza un café colombiano lavado que algunos de ustedes que han estado aquí por un tiempo pueden reconocer de la finca de Pergamino, Santa Bárbara. Agregamos un bourbon del Salvador procesado naturalmente para darle más fuerza a la mezcla y continuamos manteniendo una genética Timor con mezcla de Salchimor del Rosario como componente. Y bueno, la cosa dice así, sigue la cosa, el artículo un poco
explicando, ¿no? La mezcla, la esencia que trae ese café. O sea, me parece una fricada realmente brutal el tema este del café con la venta. Vamos a ver si nos podemos hacer con ello. Y bueno, seguimos. Vamos a hablar de la Wave 3 de Turtle of Grayskull. Sí, señor. Tenemos aquí a la amiga Tila con esa armadura tortuga que no está nada mal. Evidentemente, esta línea de figuras de acción basada en el crossover maravilloso de las Tortugas Ninja con los Masters of the Universe está muy bien. A mí en particular no me motiva mucho. Todavía no las he visto en tienda especializada ni juguetería. Cuando las vea en mano ya decidiré si compraré alguna que otra. En principio no me motivan. No me motivan más que nada porque se nos viene muchísimo material en lo que al universo de Masterverse se refiere, con la nueva serie, figuras nuevas, con Origin, con la noticia de hoy, que ya tenemos la imagen, ya hablaremos más tarde de ella, de Rocon. O sea, hay que ser un poquito selectivo, ¿eh? Bajo mi punto de vista, el que le guste es sensacional. Y bueno, y aquí está Tila, Skeletor, Cassius John y Miguel Ángelo. Dice la noticia así. Se revela la Wave 3, dicen por aquí. Y dice así, un minorista extranjero parece haber filtrado prematuramente las cifras programadas para la tercera wave de figuras de acción de las Tortugas Ninjas de Grayskull, de Mattel, que parece incluir a Tila, Skeletor, Cassius John y Miguel Ángelo. Si bien aún no se han producido imágenes sobre dichas figuras, todos excepto Cassius James se han mostrado en ilustraciones que aparecen en el empaque de otras figuras lanzadas en la línea de figuras de acción. Mattel aún no ha confirmado nada oficialmente. No sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué les parece estas figuras de acción? ¿Les gusta? ¿Las van a pillar? Déjenme sus comentarios aquí para tener un sano debate. Yo la verdad que vuelvo y les repito, está muy bien, pero como no las he visto en mano todavía, no me motivan mucho, la verdad. Aquí tenemos, se hace presente una de las pocas figuras que me llaman mucho la atención. Master of the Universe, sí señor, tenemos ahí Slacker. Ya hemos hablado de él en algún directo que otro o en algún video he hablado de esta figura que me parece sensacional. La nueva figura de acción de Slacker de Master of the Universe versus Team Mutant Ninja Turtle tienen un marcador de posición en Target, o sea, lo que vendría a ser es exclusiva de la tienda Target, con un precio sugerido de $25. A eso evidentemente le tienen que sumar los gastos de envío. Típica figura que va a rondar los 40 euros seguro, si es que llega, si sale, no sé si será una figura exclusiva temporal y después a lo mejor más adelante lo podemos ver en tienda especializada aquí en Europa, cosa que dudo mucho, ¿no? Vamos a ver los comentarios que ya están llegando. El amigo Marcelo dice, yo igual Luis, me voy a centrar en Origin y Masterverse New Eternia, el bolsillo no da para más. Es que lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Yo recomiendo centrarse, ¿no? Ustedes imagínense, por ejemplo, los coleccionistas pro, hardcore, completistas de Transformers, por darles un ejemplo. Con todas las líneas que hay de Transformers, o sea, es que puede ser una locura. Y quien dice Transformers dice Star Wars, o sea, de locos. Yo creo que lo suyo es centrarse en una línea o dos como mucho y ya está. Bajo mi punto de vista, el que quiera que haga lo que quiera. Se ven bien, dice el amigo Retroplayer. Pero paso, yo voy a ser selectivo con los Origin Vintage que faltan para completar la colección. Totalmente de acuerdo. El amigo Adiel dice, los estoy comprando, pero mi hijo de 7 años juega con ella. Te soy sincero, verlo jugar es una delicia porque me veo yo con esa edad hace 40 años. Evidentemente, eso sí es un motivo de peso para hacerte con esa figura. Ver a nuestros hijos, sobrinos, primos o lo que sea jugar, o hijos de amigos, de amigas que tienen niños pequeños o niñas, y verlos jugar con figuras de acción mola bastante, motiva mucho porque evidentemente, como he dicho en muchas ocasiones, está en nosotros como adultos fomentar, sembrar esa semilla, darle esa figura de acción que el día de mañana va a decir, oye, un tío recuerda un pureta de pelo blanco
que tenía un canal en YouTube que me regalaba estas figuras. Oye, pues tengo muy buenos recuerdos de esos momentos. Yo creo que es eso, el efecto nostalgia, producirles unos efectos nostalgia que cuando sean mayores, pues evidentemente nos sustituyan, ¿no? Que haya un relevo en ese sentido. Lo que dice el amigo Felipe, las tortugas las apañaré cuando salgan y los personajes secundarios hasta que estén en descuento. Una muy buena estrategia y no es para nada descabellado hacerla. Totalmente de acuerdo. El amigo Marcelo dice, y después de todo lo dicho, cuando los veamos en tienda física, los vamos a comprar. Somos así. Bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, esta figura sí, a lo mejor es que también depende la distribución, depende el precio. Porque de pagar a lo mejor 20 y pico euros por estas figuras, a lo mejor prefiero aguantarme, comprar un marine espacial del Warhammer 40.000 de Joy Toys o alguna otra línea, yo qué sé, Origin, Masterverse, New Eternia, G.I. Joe Classified. Es que de verdad hay que ser muy selecto. O por qué no decirlo también, alguna figura, algún personaje de Transformer que llega a tiendas físicas con las nuevas que van a salir, en fin, no sé. Y ojo, a mí me encantan las tortugas ninja. De hecho, tengo ahí las de Nickelodeon, tengo las de Eloy Absujet. Me fascinan, pero es que no se puede tener todo. Lo que dice el amigo Ardiel, las de Target, como son para armar el roboto, son difíciles de conseguir. Efectivamente, es que el problema de estas figuras que traen piezas BAF, Wheel a Figure, ¿no? Esas piezas que fueron originarias, ¿no? Esa técnica de marketing la implantó Hasbro con la línea de Marvel Legends. Y anteriormente, si mal no recuerdo, otra empresa que lo hacía, ¿cómo se llamaba? A ver, Toy Biz. Toy Biz también era de las que incluía piezas para combinar, ¿no? Si mal no recuerdo. Lo único que estoy comprando de las figuras de la Tortuga Ninja son las Retro Classic. Es que están brutales. ¡Hombre! Se hace el amigo Joseph presente, sí señor. Saludos, amigo Recoil, llegué al final. Muchísimas gracias por estar por aquí. Estamos aquí disfrutando a tope. Un grande. Multifan Chile, sí señor. Les animo a que pasen por el canal del amigo Joseph. Impresionante. Hombre, se hace presente también el amigo Jesús Robles. Y algunos que serán exclusivos de Walmart o Target y ya te parten la colección porque ni llegaron. Efectivamente, es que ese es el gran problema de las exclusivas. Toca tirar de reventa de terceros y se dispara a doble o el triple del precio normal. Y bueno, aquí está la figurita, lo que estábamos hablando, Metal Boto, como digo yo, que está muy bien y el empaque es sensacional. Qué figura más bonita, macho. Pues bueno, seguimos. Y yo creo que es aquí lo que todo el mundo quería hablar. Sí, señor. Se hace presente el amigo Rocón. ¡Vamos! Recordemos que lo tenemos disponible este viernes 16, ¿no? A partir de las 18:00, 17, perdón, sí, si no me equivoco, 17:00 aquí en las Islas Canarias, 18:00 hora resto del país, aquí en España, ¿no? Con lo cual se viene una figura de pelos, como diría el amigo Raúl el Pelón. Hombre, el amigo Pepecas, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Ahora mismo somos 21 personas en la retransmisión. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir su tiempo libre aquí conmigo. Por favor, recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas. Voy a comprar a Rocón sí o sí, es que está espectacular, sí señor. Aquí lo vemos con todo su esplendor. Tengo que decir que en su momento, por tonterías de la vida, como digo yo, vendí las versiones de Masters of the Universe Classic y al poco tiempo me arrepentí y dije yo, madre mía, pero ¿qué hice? No sé qué. Y por eso tengo muchas ganas de tener esta figura. También es verdad que espero que Mattel nos saque a Granita y al otro personaje que no me acuerdo cómo se llama, Stonehead, puede ser. Ahora no me acuerdo. Ese caerá, sí señor.
A todo el mundo le mola Rocón, sí señor. Totalmente, se ve muy padre. Encima viene con el blister maravilloso de quita y pon, que no hace falta romperlo para sacar la figura. O sea, sensacional, ¿eh? Aquí lo vemos en todo su esplendor, de verdad. Muy bonita la figura. Aquí el amigo Joseph, Multifan Chile, sí señor. Acá en Chile la preventa de Rocón es de mediodía. Ahí veré si alcanzo. La expectativa es alta. Los hombres rocas son de mis favoritos. Favoritos tuyos y de mucha gente porque me acuerdo que mis primos los tenían y un poco los llamábamos los Transformers de los Masters de Universe, ¿no? Porque se transforman en rocas. De verdad, qué maravilla. Lo que dice el amigo Gonzalo. Esta versión es superior al vintage para poder posarlo. Sí, efectivamente. Tiene un montón de puntos de articulación, con lo cual nos permite ponerlo en un montón de poses de combate, poses de acción para el disfrute del personal. Sí, señor. Maravilloso, de verdad, la figura de Rocco. Aquí lo vemos con su pistola, que recordemos se puede poner aquí en el pecho. La verdad que muy bonita la figura, de verdad, ¿eh? Muy bonita. El límite de compra, no sé si son de dos o tres por persona. A ver si alguien me lo puede confirmar. Yo juraría que eran dos o tres, ¿eh? A ver si alguien me lo puede decir, porque como abra ahora otra pestaña de Google, me explota el ordenador, ¿eh? La computadora. Así viene el blister de King Grayskull. Lo puedes quitar sin romperlo. Dice aquí el amigo Retroplayer que dicho sea, ya le llegó el King Grayskull y estamos a la espera de que le llegue sin ningún tipo de rotura ni nada de ese maravilloso playset de nombre Eternia Origin. Confirmado, tenemos 3 slots por comprador. Yo les voy a recomendar, queridos amigos, que compren 3. ¿Por qué? Porque uno te lo quedas para ti para disfrutar, otro en blister o lo puedes intercambiar con otro amigo coleccionista que tenga otro que tú no pudiste comprar en su momento. Yo, o lo venden, lo pueden revender, lógicamente. Yo recomiendo esa opción. Te haces con 3, que estos son los típicos personajes que nunca sobran. O sea, lo suyo es hacerse con 3. Ahí dejo la recomendación de Tío Recoil. Y aquí quitándole un poquito el polvo a estas joyitas de la línea de los Gobot, del cual estuvimos hablando al principio en la retransmisión. Sí, señor, como dice aquí el amigo Elías Rocón, una belleza de figura, totalmente. Aquí lo vemos, sí, señor, el hombre ahí camuflado, transformado en roca. ¡Qué maravilla! De hecho, si se dan cuenta, tiene un efecto cromado brillante, ¿no? Corregirme si me equivoco, con lo cual, sensacional, ¿eh? A ver lo que dice el amigo Retroplayer. Eso espero, bro. Que llegue bien, que no sea fue una pelea con Rocker. Te comprendí, sí, señor. La verdad que estuve mirando esta tarde por Instagram antes de empezar la retransmisión y lo estuve hablando ahí con el amigo Rubén. Le mando un fuerte abrazo que está viendo la retransmisión ahora mismo en el directo. Y la verdad que estamos todos en vilo, ¿eh? Porque el coleccionista Yankee se compró 2 y el hombre estaba muy enfadado porque uno de los Eternia le vino perfecto y el otro le vino con las esquinas rotas, arrugado, huecos en la caja, o sea, una cosa horrible. Entonces, claro, estábamos debatiendo, hablando así un poco entre bambalinas, el amigo Rubén y yo, si Mattel se va a hacer cargo de eso. En todo caso, les digo que estén pendientes porque se viene para la semana esta, no sé si a finales o ya para el próximo fin de semana, se viene un directo en el cual vamos a rajar en hebreo en lo que a la logística de Mattel se refiere, porque alguien se tiene que ser responsable. Porque estamos hablando de un producto, un artículo de lujo para coleccionistas adultos que en Estados Unidos son $600, pero es que aquí en España, en el resto del mundo, en Europa, la cosa llega casi a los 1.000 euros. O sea, no sé, o sea, como mínimo me tiene que llegar perfecto. O sea, exigiría yo como comprador. No sé, es que es una cosa de locos y me vengo arriba y se me sube la tensión. Sigamos con el amigo Rocón y los comentarios. Lo que dice el amigo Pepecas.
Dice, ojalá Mattel deje el stock abierto para que lo pueda comprar quien quiera y no se termine en 10 minutos. Totalmente. Yo quiero creer que Mattel ha aprendido de sus errores en ese sentido. Ya pasó con Grizzlor y Gundam y vamos a ver, esperemos que a todo el mundo, que todos los coleccionistas que se lancen a comprarlo, como mínimo se puedan hacer con uno. Es lo suyo. Vamos a ver aquí el amigo Rosta321. Saludos desde Argentina. Un fuerte abrazo, amigo. Que saquen a Rocones. Buen panorama para los que saquen. Los que van faltando de las vintage. Esperemos a Sauron, Black Attack, Twistoy, Rota para estar completitos. Sí, señor. De todas maneras, en el arte del amigo Rocón ya nos viene un pequeño spoiler, ¿no? Un pequeño huevo de Pascua que vamos a comentar ahora más adelante. Muchísimas gracias por aquí. Entiendo que estás suscrito al canal, se agradece bastante. El amigo Lías dice, así convertido en roca, He-Man lo lanza y descalabra a Skeletor. Quien dice Skeletor, la misma montaña serpiente, niño. O vamos, lo manda, lo deja cao. El amigo Nofre, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz inicio de semana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. El amigo Retro Player. He visto que algunos que le han llegado en mal estado y casi me da un infarto, casi lloro. Es que es normal, es que es una inversión muy grande, amigo. De hecho, yo estuve a punto de pillarlo, pero precisamente por esta angustia, esta ansiedad, que de hecho lo expliqué en su momento, no es por el tema económico, yo podía haberme dado el lujo de comprarme dos si quería, pero el problema era ese, el transporte, la logística. Encima yo vivo en un archipiélago de isla, entonces se multiplica el tema del traslado logístico, o sea, tenía todas las papeletas para que viniera roto, vamos, conociendo. De ahí a que haya decidido no hacerme con él, precisamente por el tema del transporte. Lo que dice el amigo Onofre, Mattel los envía bien, pero los correos, los de correos no tienen mucho cuidado. Evidentemente es ahí la gran incógnita. Si el maltrato del producto ha sido por la logística, no por Mattel propiamente dicho, sino por la empresa que se encarga del transporte, de correos, de Segur, todas estas grandes empresas que se dedican al transporte, ¿quién se hace responsable de ello? Porque yo quiero un producto en perfecto estado. Es que, cuidado que la polémica está servida, ¿eh? Rocón es hermoso, sí señor. Aquí lo vemos otra vez en su blister, en todo su esplendor. Es que es brutal el blister, ¿eh? Muy, muy bonito, ¿eh? Lo que dice el amigo Marcelo. Luis, ¿crees que sería buena idea volver a sacar las primeras waves de Origin? Quizás aún se puedan conseguir. Yo me quedé sin Manatams y no lo encuentro. Si lo volvieran a sacar sería genial. Por supuesto, estaría genial que volvieran a reeditarlo por lo menos los 10 personajes principales, tanto los Evil Warriors como los guerreros heroicos, estaría genial. Como bien has comentado, Manatam, Strator, Sodak, He-Man y Skeletor no, porque ya los tenemos a patadas, pero por ejemplo, Trap Jab, Whiplash, Cloudful, yo qué sé, todos estos personajes principales que son los principales Evil Warriors y los guerreros heroicos deberían reeditarse. Westor, ¿no? Estaría muy bien porque mucha gente se quedó. Yo encantado, yo me compraría otro Westor porque solo pude hacerme con uno y es un personaje que a mí me encanta y no me importaría pillarme uno o incluso dos para tenerlos en blister. O sea, estaría genial, amigo Marcelo. El amigo Gonzalo dice, yo creo que las cajas averiadas es culpa de cómo lo tratan los empleados de correo. Totalmente de acuerdo. Pero alguien tendrá que hacerse cargo, ¿no? Del tema, no sé. Lo que dice el amigo Retroplayer, no pensé al realizar el pedido me iba a suceder esta tensión o angustia. Es que ese es el gran problema, es que es lo que he hablado yo muchas veces. Cuando el hobby se convierte en una obligación, eh, te crea ansiedad, angustias. De ahí también muchas veces lo que he dicho yo al tema de preorden, envíos, que es una locura. Vivimos en un mundo en el que queremos las cosas ya, queremos preordenar, queremos tenerlo porque nos produce una ansiedad, el efecto FOMO del cual he hablado en otras ocasiones, ¿no? Que muchas veces no, al miedo al no obtener dicho producto nos hace cometer errores, ¿no? Entonces, es lo que tiene estas cosas.
es complicado. Yo de ahí por eso decidí no hacerme con dicho playset. Elías Aranda dice así: el día de ayer adquirí a Skeletor Masterverse de la película en una juguetería de mi país y aunque es una belleza de figura, vino con un defecto. La cabeza no ajunta y se le sale como con cualquier movimiento. O sea, a la hora de acoplar la cabeza no se te acopla bien. La verdad que qué mal, qué mal, qué mal. No obstante eso, yo creo que tiene un poquito de arreglo. A lo mejor le pones un poquito de papel o algo y lo metes ahí a presión, no sé. Puedes mirar a lo mejor algún tutorial en YouTube. Yo te recomendaría eso. A lo mejor un poquito de papel o algo y lo metas ahí a presión para que calce, para que haga bulto. Corrijo, no pasó por esto. Sí, sí, te comprendí, amigo Reto. La verdad que sí, tienes razón en ese sentido. No puede pensar realizar el pedido y va a suceder esta tensión o angustia. Se supone que el coleccionista pasa por esta situación. Totalmente de acuerdo. El amigo Pepecas dice: Westor está disponible en Big Bang Toy Story y varias de las primeras webs también. Efectivamente, eso es lo que iba a comentar también para decírselo al amigo Marcelo. Si no me equivoco, con la línea de figuras de acción de las Tortugas Ninja, creo que Mattel está reeditando algunas figuras, ¿eh? Me suena de ver a Stratos, puede ser, o alguno de estos me suena a verlo. A Merman, creo que también. Corregirme si me equivoco, amigo Pepecas. Hombre, el amigo Rebel. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Ahora mismo somos 22 en la retransmisión. Muchísimas gracias por estar por aquí. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas y todas esas cositas que decimos los casi youtubers, ¿no? O los youtubers. O lo que decimos los micro influencers, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra imagen. La verdad que la figura está brutal. Besitos para el amigo Rocón. Sensacional, ¿eh? El efecto de cromado está maravilloso. Me encanta. Yo compré en Ikea por envío, dice. En Ikea. Compraste por envío por Ikea y la caja llegó bien dañada. Pero, vale, ya te entendí. Pero venían empaquetados con otra capa de cartón, por lo que el producto llegó excelente y su empaque original también. Evidentemente, el ejemplo que me acabas de decir, amigo Pepeca, es el que habíamos comentado hace días atrás. Comenté yo y hemos comentado todos que vamos a ver, a Mattel no le costaba nada hacer un poquito más grande la caja de cartón y meter corcho blanco o anime blanco, como lo conozcan en el país de donde procedan, ¿no? Ese corcho blanco que normalmente sirve para los embalajes, como vienen embalados las televisiones de 50 pulgadas o 40, que vienen bien embaladitas con ese tipo de corcho blanco de protección. ¿Qué le costaba a Mattel hacer eso? Se evitaba muchos problemas, la gente quedaba muy contenta, pero como siempre, Mattel intentando obtener el máximo beneficio con la menor inversión posible. Pues ahí tienes el resultado, niño. Es lo que hay. En la foto Rocón ya no tiene la cabeza tan descolocada. A lo mejor se puede aflojar para manipular y después volver a bajársela. Por lo que estuve leyendo en Instagram y demás, da la sensación que han corregido el error de la versión del prototipo que vimos en la exposición del San Diego Comic Con del pasado verano, si mal no recuerdo. Con lo cual yo creo que la figura va a estar estupenda. Ahí lo vemos. Incluso articula. Qué maravilla, macho. Miren, a ver, no, no puedo acercar la imagen. Si se dan cuenta aquí en el torso gira. O sea, wow, me encanta. Lo que dice el amigo Joseph, Multifan Chile, sí señor. Me uno a los que tienen miedo de cómo llegará la caja de Eternia, ya que hice la preorden. Justo hoy me llegó el mail de Mattel que hizo ya el envío. Madre mía, mucha suerte. Esperemos, amigo Joseph, que te llegue en perfecto estado. Ya nos comentarás. En todo caso, no sé lo que te tardará. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en llegar a Chile? Teniendo en cuenta que creo que sale de Estados Unidos, ¿no? Corregirme si me equivoco. Yo calculo que te va a tardar, pues eso, unos 15 días más o menos. Y bueno, aquí tenemos la imagen maravillosa para el recuerdo. A ver si ven el huevo de Pascua. Sí, señor, se viene un personaje muy querido y muy solicitado por todos los coleccionistas de Amos del Universo, que es ni más ni menos que Multibox. Perdón, módulo. Madre mía.
Módulos. Estuve ya pensando en multibot y ya en megabits y ya se me dispara la imaginación, el hype por las nubes. ¡Ja, ja! Estaría bueno tener a multibot también y evidentemente con módulos formar esa mega bestia. Sería la leche. De verdad, maravilloso. Esta figura de Rocón es hermosa. Es hermosa, no, es hermosa. Por donde quiera que la mires, ojalá que todos los coleccionistas podamos comprar esta figura sin problema. Ojalá, amigo Retro, ojalá. El amigo Marcelo dice, los envíos son suerte, pero como decía el amigo anterior, no podemos estar con esa angustia o sin saber si llega o se pierde. Hombre, la verdad que perderse sería una locura porque la caja es inmensa, ¿no? En todo caso, te comprendo perfectamente lo que quieres decir, amigo Marcelo. No es de recibo que estemos con esta angustia, ¿eh? No va la cosa conmigo y estoy aquí en un sin vivir. Es que de verdad, de locos, ¿eh? El amigo Joseph, sí señor. Saludos, amigo Luis. Aquí en mi país, correo demora una eternidad. Me dieron por perdido dos figuras e incluso intentaron robarme una. ¿Qué me dices, macho? Madre mía, qué locura. Hasta la caja del embalaje me cambiaron. Vieras qué lío tuve. Vamos, yo entro por ahí por la oficina de correos y monto un pollo, amigo, como decimos aquí. Vamos, ustedes me conocen aquí de buen rollito del canal de YouTube, tal, pero yo también tengo mi otra personalidad que tampoco me gusta que me estén tomando el pelo, que yo ya peino canas, ¿eh? A esta altura del partido, macho, es que de verdad que se quieran reír de uno, colega, que uno ya tiene 40 y pocos. Ay, Dios. Módulo, módulo. Sí, señor. Se viene módulo, tío. Pero qué guapo, ¿eh? Aquí lo vemos recibiendo el rayo láser del amigo Rocón. Ojo también que tenemos ahí al amigo Leech. No sé si es alguna variante, porque si se dan cuenta también el amigo Ordak parece una variante. Me recuerda mucho a no sé si será una variante tipo Filmation. No sé, corregirme si me equivoco. No sé qué pensarán ustedes. Lo que dice el amigo Elías, verdad, lamentablemente también me ha pasado que me llegan las cajas abolladas. En una ocasión llegó despegada la burbuja y el instructivo de las piezas intercambiables no llegó. Madre mía. Yo tengo que reconocer que en mi época de Matty Collector, por allá, ¿En qué año fue? Cuando empecé con Matty Collector, 2012 puede ser. No sé, la verdad que ya ni me acuerdo. En todo caso, tengo que, las cosas como son. En ese sentido, yo jamás tuve problemas. Sí es verdad que las cajas que venían, las figuras de Motu Classic, venían bien. Yo la verdad que no recuerdo, incluso la caja más grande, que es la del Battle, lo diré, del Battle Run, era una caja inmensa y me llegaron bien, ¿eh? No sé. Sí es verdad que alguna venía con algún toquito y tal, pero como eran las cajas blancas y demás, tampoco me importaba. El caso es que el producto que estaba dentro venía bien y vuelvo y lo repito, no tuve ningún tipo de problemas, ¿eh? Y ya no solo de los envíos de Mati Collector, sino de forma general. Yo estuve 10 años comprando muchísimo por eBay y nunca tuve problemas, ni de aduanas, nunca tuve problemas de los empaques ni nada. Las cosas como son, ¿eh? De hecho, una de las pocas veces que tuve un aduanazo fue entre Canarias y el resto del país, ¿no? O sea, un pedido, le compré a un amigo en Zaragoza un vehículo de G.I. Joe que era el Hammerhead. Era una caja inmensa y sí es verdad que tuve que pagar un suplemento de 20 euros en aquella época, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Tal como dice, amigo Recoil, dice el amigo Joseph, unas 2 semanas demorará en llegar a Chile, la caja de Eternia. De momento a rezar. Esperemos que tenga suerte y te llegue perfecto. El amigo Marcelo, y no entres en el tema de las aduanas que me reservo mi opinión sobre ello. Lo que dice el amigo Elías, según los Courier, el problema son los de la aduana que abren las cajas para revisar y no tienen el cuidado necesario. Joder, pero es que una cosa es abrir la caja y otra cosa es que te venga rota por las esquinas. O sea, una cosa de locos, amigo Elías. Qué maravilla de figuras Origin Vintage que vienen. Ojalá salgan todas las que faltan y los vehículos también. Hombre, las figuras sí creo que van a salir todas a través de Matty Creation. De eso no te quepa duda, amigo Retro. Pero los vehículos, a mí me gustaría que sacaran el Battle Run. Vamos a ver. O incluso que saquen
a los gigantes. Es que, madre mía, los necesitamos ya. A gran amigo. Hombre, saludos, estabas perdido, amigo IGC Films. Muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos grandes ese directo. Me acabo de enterar de lo de Rocon. ¿Se sabe la hora en España en la que estará disponible? Sí, amigo. Si te metes en la página web de Mati Creation, creo que lo dice, pero si no me equivoco, creo que son las 18:00 hora nacional aquí en España, y aquí en las Canarias, pues creo que es una hora antes, a las 17, o sea que estate pendiente. Si no me equivoco, creo que es así. Luis, ¿tú te apuntas para la ley de Caesar Slayer? Yo sí me apunto, sí, sí, de hecho tengo dos grandes amigos coleccionistas que se han ofrecido a pillarme dicho playset. De hecho, me parece tan original que intentaré hacerme con uno. Claro que sí. Abusaré de la bondad de estos dos amigos. Evidentemente les invitaré a un barraquito, un desayuno, lo que haga falta. Sí, señor. Pues sí, señor, se hace presente aquí el amigo Modulok, este Horda, que tiene una pinta de Filmation total, y el amigo Leech, que no sé si es una variante que van a sacar, no lo sé. En todo caso, aquí el huevo de Pascua es el amigo Modulok, que lo estamos esperando como agua de mayo. Más teniendo en cuenta todos los puntos de articulación que tienen las figuras de Master of the Universe Origin, este Modulok se va a poder vamos, va a estar brutal. ¡Ay, qué bueno! Modulok, sí señor. Lo que dice aquí el amigo Spike, bienvenido. Me parece bien el precio de Rocón. Si es así, seguiré comprando. Yo creo que es un precio más que decente de la figura. Lo dicho, yo les animo a todos que se hagan con 3 unidades. Es lo suyo. El amigo Elías dice, revisé la página de Mati Creation y aparece una fecha de turno para el despacho de mi Eternia, el 29 de marzo. Bueno, pues mucho ánimo y poquito a poco, ya va llegando a todo el mundo. Aquí el amigo IGC Films. Gracias, Recoil. Sí, estaré pendiente. Por cierto, irás, Luis, a la Estarraco y el 40 aniversario de los Masters. Si no me equivoco, creo que ya fue, ¿no? ¿No fue este fin de semana pasado? Corregirme si me equivoco, pero yo creo que el Estarraco fue este fin de semana pasado y no pude ir, la verdad. De hecho, este año se me presenta muy complicado. No me quiero adelantar a acontecimientos, no sé si voy a poder ir al Figurama de noviembre de este año, posiblemente vaya, por lo menos esa es mi intención, con lo cual ya lo iré diciendo a lo largo del año, ¿vale? Horda variante Filmation Origin, no lo dudes, repaina el canto, es que tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Y si me incorporan a IMP, vamos, yo encantado de comprarlo, es que tienen que poner algo que motive la compra, ¿no? Vamos a ver qué sale todo esto. Ojalá sacaran otra variante de Lich. También te la compro, que es un personaje que me encanta. Es el 23 y 24 de febrero, el próximo fin de. Ah, amigo. Vale, vale. Pues para que tú veas, no estaba ni pendiente, porque es que no puedo ir. Encima el fin de semana que viene tengo unas movidas personales que no puedo eludir. Es que no puedo, no puedo. Me hubiera gustado, pero bueno, ya será el año que viene. Vamos a ver. Vale, aquí el amigo Marcelo diciendo lo de la fecha también. El amigo Felipe, esperemos que la preorden dure como mínimo como la de Lady Caesar. Totalmente de acuerdo, amigo Felipe, la estuvimos hablando anteriormente. Yo creo que Mattel en ese sentido aprendió de lo que le pasó con Grislor y con Wundar, ¿no? Que nos quedamos ahí hasta tal punto que, bueno, me tuve que hacer ahí, tengo ahí a mi amigo Wundar en custom y tengo también, gracias a un amigo coleccionista, desde aquí le mando un fuerte abrazo, que es de aquí de Tenerife también, que me lo vendió a muy buen precio. Y el figurama el 20 de abril. Ya, pero yo es que a este no voy a poder ir, Marcelo. En abril me pilla, pero fatal, fatal, horrible. No obstante, espero poder ir a finales de año, que seguro lo harán en noviembre, si mal no recuerdo. Yo mejor me espero a que salgan en Masterverse. Una muy buena opción también. Lo que dice el amigo Retroplayer. Luis, ¿cuál sería la segunda que salió en la votación de Mattel? O no ha dicho precio de la Lady, o sea, sí, de la guarida de Lady Fisher, ni tampoco el segundo. Es que no me hables del tema. No me hables del tema, amigo Retroplayer, porque recuerdo que me cogí un enfado, me mosqueé de una manera brutal, porque de la forma en la que lo presentó Mattel fue nefasta, me cogí un enfado brutal, estuve encabronado unos cuantos días, ¿eh?
En todo caso, pues no sé, no, si mal no recuerdo, en segundo lugar creo que quedó el tanque de la Horda, puede ser. Es que no lo recuerdo, ¿eh? Yo creo que todas las variantes Filmation se las van a guardar para la línea Cartoon. Pues mira, Gonzalo, no es mala, no es mala idea, ¿eh? Tiene que sacar la cueva de la Horda, me la compro dos, totalmente de acuerdo. Necesitamos la cueva del terror o vamos, o como la llamen en el país de donde sean, pero la tenemos que tener. Más teniendo en cuenta que nos los anunciaron, nos los metieron ahí en la serie maravillosa de Master of the Universe Revolución. Yo supe que Lich va a salir en Masterverse. Pues mira, figurón, no lo tuve en Master of the Universe Classic, a mí me vendría de lujo, vamos, lo compraría sin dudar. Yo le tengo ganas a la Horda en las figuras de Masterverse de la serie Revolution. Horda, los Horda Robotics, Lich, Grislord, etc. Los nuevos diseños de la serie son una maravilla. Pues estás tardando en hacerte con esas figuras, querido amigo. Y Jessefil, yo tengo algunos cuantos. Incluso Faker es espectacular. No dudes en hacerte con esa figura, amigo. Lo que dice el amigo Marcelo, en noviembre si puedo voy contigo a Figurama, que yo no conozco Madrid y abuso de tu amistad. Por supuesto, lo podemos cuadrar sin problema. Tengo otro amigo por ahí también pendiente que igual se anima y va para Madrid también. Retroplayer dice, Mattel debería hacer estas órdenes de Rocón por lo menos de 48 horas abiertas. Totalmente de acuerdo. Y a lo mejor 48 horas no, pero qué menos que no sé, un día, ¿no? Es que yo no sé, claro, es que no sé cuánto es que dura, como no compro en Matic Creation, desconozco si dura 24 horas o hay unas horas límite. En todo caso, lo suyo es que todo el mundo tenga todo el mundo tenga su figura. Y vuelvo, repito, el que pueda que se haga con tres, es lo suyo. Pero vamos, que totalmente de acuerdo contigo, amigo Retroplayer. ¿Qué menos que 48 horas? 2 días ahí para que todo el mundo se haga con su figura, niño. Es lo suyo. Genial, tarifa de grupo. A desbancar a los catalanes de Rompemos el Blister. No, hombre, tampoco es eso. Los amigos de Rompemos el Blister los aprecio mucho, son unos grandes. El caso es que entre más coleccionistas seamos y por supuesto el Figurama es un punto a nivel nacional, un evento sensacional que animo a todo el mundo que vaya. El que pueda ir ahora en abril, no lo dude. Es una experiencia maravillosa, de las mejores que pueden tener aquí a nivel nacional aquí en España, ¿eh? Yo lo recomiendo encarecidamente. Y lo bueno es que normalmente son 2 ediciones al año y si no puedes ahora en abril, en noviembre, que es el caso mío, yo a lo mejor en noviembre es cuando puedo ir. Duran hasta que se acaban el stock, dice el amigo IGC Film. Unas veces más, otras veces menos, pero últimamente no ha estado habiendo mucho problema. Suelen estar disponibles 4 horas o así. Ah, mira, pues sensacional. Yo creo que como ahora los Origins solo se van a vender en la página de Mattel. No tendría que haber límite de tiempo, funcionaría como una página de venta como Big Bang Toy Store, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, amigo Gonzalo, debería ser así también. Pues nada, la cháchara está muy buena, de momento somos 26 en la retransmisión, muchísimas gracias. Vamos a hacer otro pequeño repaso porque yo creo que el amigo Rocón se lo merece. Miren qué imagen más guapa. Ahí el blister por delante, es que es precioso, ¿eh? Maravilloso. Ahí lo vemos transformado en roca. Me gustaría saber, evidentemente, el minicómic que trae el amigo Rocón. Está claro que será muy importante porque nos van a introducir con un nuevo lore en el universo de Master of the Universe. Ya más o menos todos sabemos los orígenes, pero ya saben que con cada nuevo canon suelen introducir de forma diferente al personaje en el universo de Motu, ¿no? Y para eso están los minicómics. A mí me parece sensacional, ¿eh? Seguimos por aquí, pero miren qué pasada de figura, ¿eh? Maravillosa. Aquí lo vemos de frente. Brutal. Me encanta, ¿eh? Lo que sí me gustaría saber es si van a implantar las piezas de lo que vendría a ser la coraza, las rocas, como hicieron con la línea de Masters of the Universe Classic, que si mal no recuerdo, creo que se les desmontaba, ¿eh? No sé, ¿qué, qué, piensan ustedes al respecto?
A ver, que estoy viendo los comentarios. A ver. Es que es muy lograda, está diciendo aquí el amigo Marcelo. Es prácticamente el vintage. Qué chulo está. Luis, imagínate Rio Blast, Stone, Standard, Módulo y todos los restantes Origin. Qué bombazo. Es que sí, van a salir sí o sí. Seguramente Rio Blast, todo esto que faltan. Yo quiero creer que Mattel nos va a nutrir. Además, ellos lo dijeron oficialmente que la línea Origin iba a terminar de forma de venta online a través de Matic Creation y que iban a sacar todos. Falta Cyclone, que seguramente será el siguiente. En fin, el caso es disfrutar a tope. Sería bueno que todos los hagan con este blister para coleccionistas, sin necesidad de romper la burbuja. Totalmente de acuerdo. Yo prefiero que me cobren un par de euros más y que todos salgan así para poder disfrutar, disfrutar las figuras, que es lo suyo, es para coleccionistas como nosotros. ¿Por qué Rocón entró en Preternia de Revolution si no es de Eternia? Pues entró evidentemente porque... Muy buena pregunta. Ahora me quedé así pescando. ¿Por qué Rocón entró en Preternia de Revolution si no es de Eternia? Bueno, lo metieron ahí en Preternia porque básicamente es... no sabría decirte, pero muy buena pregunta. Pero yo, bueno, simple marketing. Yo me atrevería a decir que es simple marketing. Ahí, como bien saben, el amigo Rocón murió a manos de Lich en ese capítulo maravilloso donde vemos a Hordak en la serie de Revolución. Y bueno, murió de forma heroica. Y recordemos que Preeternia, en el canon de Master of the Universe del amigo Kevin Smith, es el santuario, ¿no? La razón de ser, el tema principal de esta segunda temporada, ¿no? Restaurar Preternia para que todos los guerreros heroicos vuelvan y tengan un sitio donde sus espíritus, sus almas puedan descansar eternamente. O sea, yo lo veo fantástico. Y que hayan metido a Rocón, pues básicamente yo creo que es un poco marketing. Murió de forma heroica, pues ya está. Para Preternia. ¿Y qué pasará con Sauron y Blaze? ¿Saldrán en Origin? Yo me apostaría que sí, porque son personajes muy queridos, tienen mucho tirón en lo que a las figuras vintage y en la línea de Masters of the Universe Classic se refiere, son piezas de mucho cariño, ¿no? Por parte del coleccionista, y yo me atrevería a decir que sí. Yo creo que sí van a salir en la línea Origin. De hecho, creo que me atrevería a decir que saldrá también el otro personaje que no me acuerdo, que salió en la línea de Masters of the Universe Classic de la empresa Super 7, el otro que tiene los pelos para atrás, que es como, ¿cómo se llamaba? Cran, era, no me acuerdo el nombre, la verdad, que es el de la película, a ver si me lo pueden decir. El amigo Gonzalo dice, si queremos saber todas las figuras que se vienen en Origin, revisen bien las ilustraciones de la caja de Eternia. No tendría sentido que les den ese protagonismo si no van a salir en figura. Totalmente de acuerdo. De hecho, voy a buscar por aquí a ver si podemos hablar y podemos aprovechar y ver el arte de Preternia. No sé si estará aquí en esta página web. Ahora lo miro. Lo de Rocón en Preternia lo hizo un mago. Carm, sí, efectivamente, creo que se llamaba así. Estaría bien también tenerlo en Origin, porque solo lo tuvimos en Masters of the Universe Classic de Super 7, si no me equivoco. Yo creo que es digno de estar en la colección Origin. Y bueno, vamos a ver las otras imágenes. Impresionante el amigo Rocón y el blister maravilloso. Y bueno, la noticia dice así, ¿no? Master of the Universe Magic Creation, figura exclusiva de Master of the Universe Rocón. A continuación se muestra la nueva figura exclusiva de Magic Creation Master of the Universe Origin Rocón de Mattel. Lanzados por el universo por el malvado Hordak, los Comet Warriors aterrizaron en Eternia. El joven soldado conocido como Rocón y sus hermanos lucharon junto a los heroicos maestros del universo en su batalla contra el mal. Como todos los Rock People, pueden doblar su cuerpo humanoide en una roca y desviar los rayos láser con su exterior rocoso, o sea, con su armadura. Esta figura viene con un minicomi especial para ayudar a contar la historia
de Rocón o lo que viene a ser su historia. La figura sale a la venta el 16 de febrero del 2024 a las 9 a.m. PT/12 p.m. es en Mati Creation, con un precio minorista sugerido de $20. Me parece sensacional el precio. De ahí a que les diga, queridos amigos, que lo suyo es comprarse las tres. Y si se pueden hacer con los tres, ni lo duden, ¿eh? Hombre, el amigo Yada Hur, saludos, aquí en el sudeste de México, sí señor. También es festivo el martes. La venta de Origin debería ser por ventana de tiempo, para que todo el que desee la figura tenga acceso a ella. Totalmente de acuerdo. Que llegue el viernes para hacer el orden. Está súper hermosa la figura. Sí, sí, la verdad que estamos todos enamorados con Rocon, sensacional. La figura de acción de Rocon viene. La figura mide 5,5 pulgadas de alto, 16 puntos de articulación, pliega su cuerpo para convertirse en una roca/piedra, viene con una pistola de rayos y presenta un empaque premium de Moto Origin. Le faltó poner que... Ah, no, sí, lo pone aquí, que viene con una pistola de rayos y con el mini cómic. Perfecto. Ahora voy a dejar de compartir, queridos amigos, a ver si encuentro el arte del playset de Eternia. Un segundillo. Uf, yo no sé si estaba por aquí, creo que sí. Eh, Vamos a ver. Es que no lo encuentro. En esta página creo que no estaba. Ah, qué rabia. Qué rabia. Un segundillo. Segundillo. A ver, yo creo que sí. No, aquí, bueno. Aquí tengo la imagen que pusimos el otro día. Pero que bueno, que nos vale igual. Pero no aparece. A ver, bueno, sí. Aparece un poco. Segundillo. Presentar. Compartimos. Bueno, aquí tenemos la noticia, tenemos unas imágenes que he podido encontrar, del cual estuvimos hablando en la última retransmisión. Aquí vemos pues el playset de Eternia Origin y al lado tenemos la montaña serpiente de Super 7 y por supuesto el castillo Grayskull de la línea de Masters of the Universe Classic. ¡Hombre! Se hace presente, sí señor, el amigo Lobo Collector. Les animo a que vayan a su canal de YouTube, que es impresionante, de verdad. Tiene una edición exquisita que da gusto ver los vídeos. De verdad, chicos, anímense, pasen por el canal del amigo Lobo Collector, pongan un comentario, se suscriben y en el comentario digan que van de parte mía, que eso me motiva. Sí señor, muchísimas gracias. Y bueno, ahora mismo somos 28 en la retransmisión. Oye, así da gusto, ¿eh? Llevamos 1 hora y media y bueno, podemos estar un ratito más. Y bueno, aquí está. Aquí vemos el arte, la caja principal de lo que vendría a ser el playset de Eternia. Pero la verdad que la imagen no se puede ver muy bien. Tenemos a los láser, a lo que vendría a ser He-Man espada luminosa, Skeletor ojos de fuego. Pero espérense un momento, voy a hacer una cosa. A ver si puedo hacer aquí, a ver si puedo descargar la imagen y la vemos con más detalle. Un segundillo. A ver si la puedo poner aquí. Vale, y la pude descargar. Un segundillo. A ver si carga la imagen. Es que la computadora que tengo, el ordenador, a ver, bueno, si la descargué, no se ve muy bien la imagen, pero bueno, peor es nada. A ver, un segundillo. Vamos a darle a compartir y a ver, ventana, creo que puedo hacer esto. Bueno, aquí tengo la imagen, no se ve muy bien, en todo caso, más o menos si ven las futuras figuras que están aquí, que tenemos un montón de huevos de Pascua, de todas maneras, pueden estar tranquilos que en las próximas retransmisiones que haga buscaré imágenes con mejor calidad y vamos a hablar sobre el tema porque tiene bastante, ¿no? Qué nostalgia con esta hermosura de figura de Motu Origin, dice el amigo Retroplay.
Hay que coger la escoba y decir, ya tengo el poder. A ver, que se queda pescando. Ok, ahí estamos. Vale. Un segundito que cerré sin querer. Ahí está. Pues bueno, vamos a ver, tenemos aquí, a ver si podemos verlo con más detalle. Bueno, tenemos aquí en primera plana, por supuesto, a todos los esbirros. Es que no se ve muy bien la imagen, está muy pixelada. Vemos aquí los esbirros que vienen con Lady Thither, Lady Deslizadora. Por supuesto, tenemos a He-Man y a Skeletor luminosos, que vamos, yo quiero creer que Mattel nos los va a sacar en Origin. O sea, que lo saque como le dé la gana, exclusivo de Matty Creation, como sea, pero que nos lo saque. Y que por supuesto todos podamos tener la opción de comprarlo, porque son unos personajes totalmente necesarios en cualquier colección de Masters of the Universe. Yo tengo las versiones ahí de Motu Classic y las tengo como oro en paño. Me encantan esas miniaturas. Hombre, se hace presente el amigo Víctor Matthews. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. Sí, señor, recuerda darle like, compartir con los amigos coleccionistas. Y sí, señor, seguimos disfrutando. Tenemos al amigo Hero, lo vemos por aquí, que hace falta tenerlo también en Origin. Tenemos aquí a Rocon. A ver algún personaje más que vemos por aquí. Aquí tenemos al King Hiss. Tenemos aquí a Grislord. Tenemos aquí un personaje que es una guerrera con un arco y una flecha que no caigo ahora quién es. Tenemos aquí a Cyclone al lado de la torre de la serpiente. En fin, será por personaje y huevos de Pascua, ¿eh? En esta imagen. Sí, señor. Mega playset de Eternia, que está espectacular, que espero sinceramente que todos los que lo hayan pedido les llegue estupendamente sin ningún tipo de percance porque es lo suyo, ¿no? Lo que dice el amigo Pepecas, la caja es una maravilla, por eso la molestia de que lleguen dañadas, totalmente de acuerdo, pero si no me equivoco, dentro de lo malo, si no me equivoco, uno de los anexos de regalo es un póster, ¿no? Corregirme si me equivoco, juraría que sí. Luis, la figura de los dinosaurios saldrán. Esperemos que sí, amigo Retro, esperemos que sí. Vale, es verdad, lo que dice el amigo Gonzalo, esa charela. Perfecto, la compro. Necesito, me encantan los personajes femeninos en el universo de Motu porque le dan bastante variedad y mola muchísimo todo este tipo de miniaturas, ¿eh? ¿Saldrá la línea Power of Grayskull? Da la impresión que sí. Esperemos que sí, amigo Joseph. De verdad que todo es bienvenido siempre y cuando Mattel lo haga bien en lo que a distribución y precio se refiere. Siempre digo lo mismo con este tema porque la verdad que no es de recibo que todos los coleccionistas estemos aquí emocionados como niños que somos. Somos niños adultos con dinero, nos encanta esto. Mattel y Hasbro lo sabe, pero muchas veces hacen las cosas muy bien, otras las hacen muy mal. No entiendo por qué lo hacen de esa manera. En fin, que haga cantidad, que mejore la distribución, los precios. O sea, tiene que ser un balance para que todos salgamos satisfechos, ¿no? Con estas líneas de figuras de acción. Lo que dice el amigo Judah Hurt. Pues mínimo deberían sacar el Power Light He-Man y el Skeletor Ojos de Fuego. Eso como mínimo, totalmente de acuerdo. Incluso me atrevo a decir que en la línea Masterverse me gustaría también que, por ejemplo, el King He-Man este nuevo con la super armadura que sale en el último capítulo, junto con el Skeletor ese maravilloso multiverso, esa fusión tecnológica con la magia me encanta. Estaría guay que lo sacaran a lo mejor en el caso de Skeletor con el pecho luminoso y a He-Man, pues no sé, con la armadura aquí luminosa o la espada, lo que sea. El caso es que estaría sensacional también.
Y Mossman, ¿existe alguna manera de conseguirlo que no sea acabar en Guanapo a precios altos? Pues amigos, pues no lo sé. Yo tengo la gran suerte de tener una que me lo donó el gran amigo, eh, Dios mío, ¿cómo se llama? El amigo Sersan, el amigo Sergio me lo donó. Tengo que decir también que otro gran amigo, el amigo José, me donó otro. O sea, soy culpable de tener dos Mossman y estoy súper encantado. Muchísimas gracias. Es una pieza de lujo. ¿Qué es lo que la línea Power of Grayskull? Perdón por la ignorancia. Lo de Power of Grayskull es lo que vendría a ser la línea de Preternia, si no me equivoco, ¿no? Corregirme si me equivoco, a ver si el amigo Judah Hur lo puede, el amigo Joseph, perdón, de Multifan Chile me lo puede decir. O sea, vendría a ser la Preternia, ¿no? Recordemos que tenemos a la montura Bionatos, tenemos ahí todas esas monturas maravillosas, Turbodáctil, tenemos ahí también a King Grayskull, o sea, estaría genial, ¿eh? Espero que el King Grayskull esté disponible para todo el público. Totalmente de acuerdo, querido amigo Lobo Collector, un personaje que independientemente que a mí en lo particular no me gusta como figura de acción es sensacional y todos deberíamos tenerla. La caja de King Grayskull es de Power of Grayskull, totalmente, efectivamente, el arte, ahí mismo ya lo dice aquí, dice Power of Grayskull, totalmente. Tardes mágicas del búnker de Recoil. Sí, señor. Muchísimas gracias, amigo Víctor. Eres un crack. Y bueno, a ver, pues de momento vamos a dejar de compartir. Vamos a seguir con la otra imagen. A ver, un segundillo. Sí, esto toca era previa de He-Man. Era toda la, exactamente, era toda la era previa a He-Man donde estaba Hero, King Grayskull, King He, etc. Efectivamente. Seguimos compartiendo, seguimos disfrutando del coleccionismo y de todas las imágenes. Madre mía, qué maravilla, Dios. Qué maravilla la caja de Eternia. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes donde muestran la torre principal. Esto ya lo comenté en el otro directo, pero bueno, es digno de volver a repetirse. Está brutal. Increíble, macho. Ahí vemos tortugas de Grayskull, tortugas de Eternia. Sí, señor. Vemos aquí, y si no me equivoco, este es del de Masterverse. Vemos ahí al amigo Spider-Man, sí, señor. Y bueno, la verdad que de momento les prometo buscar imágenes de mejor calidad del playset de Eternia para las siguientes retransmisiones porque yo creo que mola bastante hablar de el arte de dicho playset. Yo que no completaron los 10.000 backers no darán a Kekla. Hombre, yo te voy a decir una cosa, amigo Elías. Yo creo que este personaje tarde o temprano va a salir sí o sí porque Hasbro, perdón, Mattel ya tiene el molde, con lo cual, vamos a ver. Era lo que iba a salir, lo que dice el amigo Gonzalo, cuando se canceló la línea del año 88, si es verdad que se quedó en preorden, en prototipos, perdón. El amigo es la Murai y los otros dos que no me acuerdo los nombres, pero que vamos, que está brutal. A ver, ¿cómo se llamaba? El otro que estaba, que era brutal, que usaron la cabeza de Fisto y sacaron un 3-pack para la línea Classic. ¿Cómo se llamaba? Fusión o algo de eso era, que estaba muy guapo, tenía una armadura verde y después estaba el otro, que era Lord no sé qué, que de hecho seguramente sale en Origin. Pero esos tres personajes están brutales. De momento tenemos es la Murai, la famosa línea del 88 que no llegó a salir. Ya que no completaron los 10.000 backers, no darán a Keklar. Seguro que sale. Un poquito de paciencia. Luis, ¿qué sorpresa nos espera con esos huevos de Pascua de ese arte? Pues nos esperan muchas angustias, muchos nervios, muchos highs, mucha emoción por hacernos con dichas figuras. O sea, este 2024 está empezando y vamos, se viene con todo, ¿eh? ¡Hombre! El amigo José Luis, sí señor. Tocayo, bienvenido. Buenas Luis, llegando de Añaza. Niño, es que... Ah, vale, que tuviste turno de noche. Vale, vale, no lo sabía. Qué bueno, un grande, gran amigo del canal. Lo quiero muchísimo al amigo José, es un grande. Niño, sí señor.
Lord Grabs. Sí, aquí lo que dice el amigo Marcelo. Esa figura que tenía una amalgama de piezas sobrantes, el brazo de Clawful, la cabeza, no me acuerdo de qué figura era, creo que era de Squeeze. Y tenía también una capa, bueno, era el cuerpo también, si no me equivoco, de Whiplash, una cosa de locos. Efectivamente, el amigo Roblox, lo dice aquí, Rebler, perdón. Lord Gas, mezcla de Clawful y Squeeze, seguro que esa sale, sí, porque ya tienen las piezas. Ahí el amigo saludando, sí señor. ¿Ves? Ese era el personaje que a mí me encantaba, Plasmar. Espero que salga en Origin o en Masterverse, ¿por qué no decirlo? Un personaje brutal que usaron sabiamente las piezas, la cabeza de Fisto, el cuerpo, no me acuerdo que el cuerpo creo que era de Hero, si no me equivoco, y era sensacional. Qué bueno era el amigo Plasmar, buenísimo. No me pude hacer con esa versión de Classic. Y el otro era Terroir. Ah, vale, el Terroir era la era una especie de Frankenstein, que era la cabeza de Whiplash, el cuerpo, el cuello de Ratrop, el brazo, si no me equivoco, de Jab, las piernas de Mosquitor y el cuerpo, la verdad que no me acuerdo, de Buzzoff o Whiplash. La verdad que no me acuerdo, ¿eh? Qué bueno, macho. Ahora en abril, Lord Grabs, Terroir y Necromunda. Qué buena esa figura de Necromunda, sí señor, cae seguro. Se supone que van a salir al mercado. Vamos a ver que yo espero que sí. Hombre, Space Comic Channel, muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos amigos coleccionistas, un placer tenerte por aquí, se agradece bastante. Madre mía, cómo se me ven las arrugas de la frente. Es lo que tiene ya peinar canas. Ya tengo ya nuestra edad. Para Origin, por el amor de Grayskull. Todo para Origin. Totalmente de acuerdo, pero recordemos que Mattel está jugando ahí a dos bandas. Bueno, quien dice a dos bandas, a tres bandas, entre la línea Cartoon, Masterverse y Origin, vamos de locos. Y eso que dentro de Masterverse podemos hablar de Revelation, Revolution, Neo Eternia. Madre mía, cómo nos tienen enganchados los chicos de Mattel. Grande Recoil acá, paso a saludar el amigo Weirlock Z6, qué grande eres, tío. Y dejo mi like, espero que no llegar muy tarde. Bueno, pues llevamos casi 1 hora y 3 cuartos. Yo voy a aguantar las 2 horas aquí con ustedes, charlando un ratito y ya cuando cumpla las 2 horas tendré que dejar la retransmisión porque mañana me toca madrugar. Y aquí son las 10:16 de la noche, hora española. ¿Qué les pareció el nuevo Eternia? Pues mira, acabamos de terminar de hablar del tema. Todos estamos muy emocionados, querido amigo, con ese pedazo de playset que está a punto de llegar a la gran mayoría de los coleccionistas. Ya a mucha gente le ha llegado. Y bueno, estábamos hablando un poquito que estamos un poco angustiados y preocupados por el tema de la distribución y el trato logístico que está teniendo las empresas de transporte, correos, etc, etc. Está llegando, sobre todo en Estados Unidos, está llegando dicho playset con muchos fallos, con muchas roturas, todos estamos muy, muy enfadados, porque estamos hablando de un playset, de un juguete, de un dinero, vamos, de una cantidad brutal, sin mencionar que aquí en Europa sale casi 1.000 euros, o sea, imagínate cómo está el ambiente de tenso. Solamente la Cartoon compré a He-Man y a Skeletor terminar Origin. Yo de la línea Cartoon, querido amigo, tengo reservado el Hombre Bestia y Clawful, perdón, y Jab. Son los dos personajes que me llaman. A lo mejor pillo a Skeletor y la verdad que con He-Man no puedo, macho. Yo lo siento, pero He-Man no me gusta para nada porque me recuerda al presidente de nuestro país llamado España, al amigo Pedro Sánchez, y sinceramente no me gusta nada. Me recuerda, la cara es clavada. Lo siento. Acá en Ecuador son las 5:16 de la tarde, pues imagínate la gran diferencia de hora que hay. Yo estoy en Arizona y he escuchado que han llegado bien. Yo me quedo con la vintage. Pues sí, has hecho muy bien, como ha hecho el gran amigo Rubén. De hecho, él se compró también el Origin, de ahí a que estemos un poquito nerviosos. Vamos a ver si le llega en perfecto estado. Y él tiene la vintage y evidentemente mucha gente dice que no hay color. Está claro que la vintage dicen que incluso es un poquito más grande que la Origin. Por eso así ahora mismo somos 19.
19 la retransmisión. Y para ir terminando, quiero hablarles de una empresa maravillosa que se llama Joy Toys. Aquí esto fue una donación que hizo para el canal el amigo Jandro. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, querido amigo. El amigo Jandro, el amigo Cultus. Pues bueno, me hizo a bien regalar esta figura de escala 1.18, del cual he hablado en varias ocasiones, de la línea de Warhammer 40.000 de la empresa Joy Toys, que solo vende a través de su página web oficial o en su cuenta oficial en AliExpress. Y de verdad que son unas figuras maravillosas. De hecho, por aquí la tengo para que la vean y es sensacional. Es un marine espacial explorador escala 4 pulgadas y me atrevo a decir que la más que me gusta de las que tengo de la línea de Joy Toys de Warhammer 40.000. Me parece sensacional. Es un marine primaris explorador de Warhammer 40.000. Brutal. Yo recomiendo encarecidamente que se hagan, aunque sea con una miniatura de estas, para que vean de los que les hablo. Tiene una relación calidad-precio full articulada, maravillosa. Vamos, puedes ponerlo de mil maneras, o sea, las tuberas de la mochila se mueven, o sea, brutal, brutal. Aquí lo vemos, ahora les enseño todos los accesorios que trae. Es una figura increíble, muy recomendable. Bueno, aquí tengo a Snow the Spot, que fue una donación también del amigo Juan Salvador. Le mando un fuerte abrazo. No he tenido tiempo de echarle aire caliente a las rodillas para que se aflojen un poquito, pero bueno, un poco para que vean la comparativa de tamaño, ¿no? Con respecto a, ¿ves? Para que se hagan una idea, más o menos el tamaño de un Motu Classic, de un Motu Origin, para que se hagan una idea, un poquito más pequeño. Pero ya les digo, es una figura sensacional, brutal. Ahora les dejo por aquí, ahora les muestro los accesorios. Vamos a abrirla. Viene en una burbuja. Aquí viene en una burbuja bien protegido. Viene con dos pares de manos realmente geniales. Viene con una funda, con pistola y con un rifle Bolter, que es impresionante. A ver si no se ve, si se ve más o menos bien. Es sensacional, de verdad. Voy a ponerlo por aquí. Vuelvo y les repito, yo les animo a que se hagan con una figurita de estas y después ya me dicen y me echan la culpa de lo que quieran, ¿eh? Pero ya les digo yo que estas figuras de Joy Toys son una calidad extrema, ¿eh? Muy buena, una muy buena relación calidad-precio. Vamos a ver, ahí los comentarios, ¿dónde está? Yo estoy en Arizona, prefiero pillar. Vale, a ver, aquí está el amigo Wirlo. A ver qué dice. Qué terrible comprar Eternia. Esperar más de un año y que llegue dañada. Mattel debería responder. Efectivamente, ese es el comentario. Esa es la charla que hemos tenido a lo largo de esta retransmisión. Y claro, hemos caído en la conclusión que Mattel puede lavarse las manos en el sentido de que la distribución, la empresa logística es la que tiene la culpa. Entonces, no sé, lo que está claro es que alguien debe responder, ¿no? Hombre, el amigo Retromono, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. Luis, Luis, pregunto, ¿el Eternia Vintage es más grande que el Eternia Origin? Por lo que vimos en algunas imágenes y por lo que me han dicho, creo que sí, ¿eh? No estoy al 100% seguro. A ver si el amigo Space Comic nos lo puede aclarar antes de terminar la retransmisión, pero creo que el Vintage es más grande que el Origin. Corregirme si me equivoco, ¿eh? Es que ahora no lo tengo claro. Pues ya les digo, queridos amigos, Joy Toys, estas miniaturas son sensacionales, muy recomendables. Les muestro aquí el otro que tengo por aquí, el Marine. No, es que como es blanco, es el reflejo, vamos. Esto es un capítulo sucesor de los Ultramarines, de estos, pero estos son un incursor blanco, si no me equivoco. Sensacional. Otras miniaturas que les recomiendo muchísimo. A ver si no la lío. Aquí tengo un guerrero del caos, del dios Corne. Miren qué maravilla. De verdad,
háganme caso, compren una figurita de estas en AliExpress, en la cuenta oficial de Joy Toys, que van a alucinar en colores con la calidad de ellas. Y por supuesto, mi facción favorita de los marines espaciales, de los Astartes, ni más ni menos que los Salamandras, del cual ya incluso le hice un video unboxing, los geniales Salamandra. De verdad, yo se los recomiendo encarecidamente, ¿eh? Pues bueno, queridos amigos, ya vamos a cumplir 2 horas de directo. Casi que vamos terminando, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a leer los últimos comentarios. Mattel hubiera dado la facilidad de envíos a todos los países, así haya cobrado un poco más. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, amigo Luis, por mantener informado a todos nosotros. De eso se trata, querido amigo Marcelo, amigo Retro. De eso se trata, estar aquí, un punto de reunión entre grandes amigos coleccionistas, pasar un ratito agradable, nos intentamos ayudar, respondemos las preguntas y de eso se trata, que el búnker de Recoil sea punto de encuentro para esta bella comunidad que es la de los coleccionistas de figuras de acción. Pues bueno, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado esta transmisión. Denle like, comparte con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de su comentario. Nos vemos próximamente y si Dios quiere o el espíritu de Grayskull en este caso, creo que este fin de semana se viene algo interesante. Ahí lo dejo como para que se queden ahí un poco en la incógnita. Vamos a ver si lo puedo organizar, pero vamos, se viene algo especial. Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Chao, chao.